Obstáculos al tratamiento homeopático. Este capítulo se ocupa de un tema difícil en la homeopatía, nuestros fracasos. En primer lugar, veremos el tipo de situaciones en las cuales los fracasos para curar es muy probable que puedan ocurrir. En segundo lugar, veremos lo que sucede en algunos casos y por qué no hay efecto del remedio que prescribimos, aunque parezca ajustarse al caso. Esto es importante porque tenemos que ser conscientes en dónde reside el problema y reconocer cuándo debemos pedir ayuda de otros terapeutas y disciplinas. Antes de abordar el tema de los obstáculos a la prescripción homeopática, me gustaría considerar los principales factores de estrés que causan el desequilibrio en el organismo, que llamamos enfermedad. Detonación o causa excitante en las enfermedades. La enfermedad se manifiesta mediante la activación de nuestra predisposición hereditaria. Básicamente, esto significa que nuestra debilidad genética está inactiva hasta que es activada por algún factor estresante. El factor estresante puede influir en uno o más de los tres planos que constituyen el organismo humano: el cuerpo físico, el plano emocional sexual y el plano mental espiritual. Esta influencia estresante causa enfermedades a las cuales somos sensibles y estamos propensos a desarrollar por nuestra predisposición genética. Una observación interesante aquí es notar que mucha gente, en la actual sociedad civilizada, sufre más en los niveles emocional o mental que, por ejemplo, hace 50 años. En la homeopatía, afirmamos que incluso en casos de un estímulo externo, tales como el de las bacterias, aún así necesitamos tener una predisposición para que haya una enfermedad. Todos sabemos que solo una parte de la población se enferma durante una epidemia, aquellas personas más sensibles a dicha enfermedad. La cuestión es si una predisposición para enfermedades agudas tiene algo que ver o está conectada a las enfermedades crónicas. Preguntamos esto aquí porque en determinados casos un estado crónico comienza luego de una enfermedad aguda. Por ejemplo, asma después de un ataque de influenza o colitis después de una enfermedad viral que no fue tratada correctamente. Esto sugiere que cada organismo tiene un diferente grado de predisposición hacia determinados microorganismos y enfermedades. Ver susceptibilidad en página 47. Si usted se ha encontrado con una amplia gama de enfermedades en su trabajo como homeópata, entonces sabrá que hay numerosas maneras en las cuales la enfermedad se detona y se manifiesta. Por ejemplo, usted habrá visto que las enfermedades crónicas seguido comienzan después de una enfermedad aguda, pero también que las enfermedades crónicas aparecen a veces sin razón o incluso después de un shock. Por lo que es importante entender cómo una enfermedad se manifiesta, porque esto nos permitirá hacer un mejor pronóstico y estimar hasta qué punto el paciente puede ser curado. El impacto del estrés en todas sus formas diversas puede provocar la enfermedad. Aparte de la sintomatología que surge de agentes etiológicos específicos, como lo son las bacterias, virus, etc., me he dado cuenta de que el desequilibrio que lleva a la enfermedad puede ser consecuencia de los conflictos que ocurren en tres diferentes, pero igualmente importantes planos del ser humano. Número 1. Conflictos en el plano físico. El primer estresor es la frustración o el conflicto con el que el instinto de supervivencia y autopreservación del ser, la idea subyacente de que pertenece a este factor de estrés es quiero sobrevivir. Cuando el instinto de supervivencia o autopreservación está en peligro, la sintomatología puede aparecer en los tres planos: mental, físico o emocional. Por autopreservación me refiero a la necesidad de sustento y refugio en su más amplio y moderno sentido. La necesidad de un empleo remunerado, seguridad financiera, autoconfianza, un cierto grado de orgullo en los propios logros y una casa a la cual llamar propia son necesidades básicas en el mundo de hoy. El fracaso para garantizar cualquiera de estas necesidades puede generar tremendo conflicto y estrés y en última instancia provocar que aparezcan los síntomas. Algunas veces estas necesidades exceden lo que es normalmente necesario
y entonces vemos gente con la necesidad de poder sobre otros y codicia llevando a la persona a acumular bienes innecesarios, lo cual no es esencial para la sobrevivencia de la persona. Otra expresión moderna del instinto de autopreservación es la proyección del sentido personal de identidad en el futuro a través de la descendencia. Dejar uno su marca en el futuro, a través de los propios hijos, se ha convertido de alguna manera en una suposición básica humana y para muchos una necesidad. La pérdida o el fracaso para generar hijos puede ser un estrés devastador para algunas personas y provocar enfermedad. Las necesidades básicas de sobrevivencia no presentan muchos problemas en la actualidad. Tenemos suficientes medios para apoyarnos a nosotros mismos y en los países occidentales incluso el gobierno proporciona dinero para personas que no tienen trabajo, por lo cual esto ya no es un factor estresante fuerte, lo que significa que la predisposición no está tan sensible en esta área. 2. Conflictos en el plano emocional. A medida que nuestra sociedad crece más hacia un nuevo sentido de seguridad, concerniente a necesidades físicas, vemos que necesitamos esa seguridad también en el plano afectivo-sexual. Entonces, ¿cómo puede la gente encontrar esa seguridad en este plano? Por ejemplo, dependiendo de otra persona, quien quiera que pueda ser, cuando la persona se siente insegura en este plano, adopta un estilo de vida en busca de seguridad. Por ejemplo, en lugar de tener una pareja y depender de una persona, las personas toman más de una pareja para asegurarse emocionalmente a sí mismos. Esta es una de las cosas que llevaron a la liberación sexual en el pasado. Pero buscar más seguridad en este plano se ha convertido en una cultura con perversión sexual, originando enfermedades aún peores que las han derivado del conflicto de la propia preservación. Hace 39 años predije que el curso que la humanidad estaba tomando en estos asuntos y la forma en la que se trataban las enfermedades venéreas nos llevaría a una época donde nuevas y más virulentas enfermedades infecciosas aparecerían. La promiscuidad sexual y el sobreuso de antibióticos nos han llevado a tal eventualidad. El bombardeo del organismo humano con antibióticos y otros muy potentes agentes quimioterapéuticos, creando un sistema inmunodeficiente en los seres humanos que permite la introducción de microorganismos muy virulentos y o lleva al sistema inmune a ser vulnerable a microorganismos que normalmente no causan enfermedades. El ejemplo más claro que tenemos al día de hoy es el SIDA. La actividad sexual y sus implicaciones son la siguiente más importante área del individuo concerniente a la producción de síntomas y a la manifestación de enfermedades. La más profunda necesidad reflejada en el acto sexual es perderse a sí mismo totalmente en otro y ser aceptado por la otra persona, para unirse con otra persona en el sentido más profundo y perder su identidad, su propio egoísmo y egotismo y comenzar a ser consciente del verdadero yo en nosotros. El acto sexual es aquel que nos lleva lo más cercano a nuestra última meta, la cual es el sentimiento de unión con Dios. La idea que quiero expresar es esta. La unión de dos personas durante el contrato erótico es un acto de unificación en el plano físico, el cual es remotamente similar al sentimiento de una persona espiritual cuando experimenta la unificación con Dios. Cuando hay este sentimiento de unificación, hay una profunda satisfacción. Cuando no hay sentimiento de unificación, entonces no hay verdadera satisfacción, pero el placer físico solo puede traer conflicto. Todo el mundo está buscando este estado de completa unificación, ya sea consciente o inconscientemente. Es un paso antes de la meta final en la evolución del ser humano y debe, por consiguiente, ser un acto cargado con la más alta potencia del amor. La frustración en este plano puede producir una profunda y permanente patología, especialmente con el rechazo del ser devastante para muchos individuos. Este rechazo puede tomar diferentes formas sutiles en nuestra sociedad moderna. El plano emocional es el más débil de los tres, porque los hemos descuidado en nuestro sistema de educación. Ponemos mucha atención al plano físico y mental, entrenando a través de los deportes y los estudios,
pero olvidamos que el plano emocional está completamente descuidado y que este plano del funcionamiento humano necesita una apropiada y sensible educación. Es por esto que se vuelve vulnerable y afecta la salud de la persona profundamente. 3. Conflicto en el plano mental. La tercera fuente de estrés proviene de un conflicto en el plano mental, en la forma de un reino espiritual o religioso de existencia, el cual es extremadamente importante para cada uno de nosotros, ya seamos conscientes de ello o no. La unificación del ser humano con su creador, con la conciencia cósmica o con el verdadero yo, como quiera que se le llame, es un instinto básico que puede producir sintomatología profunda cuando se frustra. La necesidad de unir al hombre con el cosmos, con Dios, hacerse semejante a Dios, a su imagen, se está convirtiendo en algo cada vez más importante en nuestras sociedades modernas. Muchas personas ya no están satisfechas uniéndose unos con otros y toman un paso más allá. Tratan de unirse con Dios, se sienten insatisfechos y se ven obligados a buscar el significado más allá del mundo físico. Las principales preguntas que están tratando de responder son: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y cuál es mi propósito en la vida? Las necesidades espirituales de una persona sana son totalmente diferentes de aquellas de una persona enferma. Hemos entrado en la era de la evolución espiritual. En general, las personas sienten que han estado con bastantes problemas y en continua lucha en el mundo, y ahora están en busca de una salida, debido a que emocionalmente algunas personas han sido hostigadas y han sufrido, buscan una salida, y esto les lleva a una búsqueda espiritual. Mi experiencia es que si esto sucede, las enfermedades emergen por la frustración asociadas con una búsqueda espiritual, que viene de un conflicto emocional. Esto es visto muchas veces en la gente intelectual, quienes tratan de encontrar salidas para sus problemas emocionales. Estos son casos difíciles, porque están confundidos intelectual y emocionalmente. Ver 3. Bloqueo mental, página 322. Las decisiones que se toman a fin de resolver problemas en ciertos niveles puede predecir el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, si usted hace concesiones con su conciencia mediante la venta de un producto por una gran cantidad de dinero, cuando usted sabe que se trata de un fraude, pero este le hace rico, entonces usted ha solucionado el conflicto de supervivencia. Sin embargo, usted sabe que ha hecho trampa y esto le causará disturbios dentro de sí que se han de manifestar de alguna manera. Por ejemplo, que ya no le interesan los demás. Eventualmente, lo enfermará porque usted hizo concesiones contra su conciencia. Enfermedades que surgen de la frustración del instinto de supervivencia son las más manejables. Lo que surge del conflicto emocional sexual es más complicado, pero las enfermedades originadas por un conflicto espiritual presentan los casos más difíciles. A veces, es difícil ver a través del patrón del caso donde la mayoría de los problemas se esconden. Autopreservación y evolución humana. Hace mucho tiempo, nuestros ancestros humanos, la gente prehistórica, eran muy simples y solo necesitaban estar en armonía con el mundo natural. La autopreservación era su única motivación. Posteriormente, las necesidades sexuales, en sus sentidos más profundos, emergieron. La necesidad de unificarse y comunicarse el uno con el otro. Así, la era del amor nació. Es posible que el hombre primitivo no se relacionara amorosamente, ya que él estaba preocupado por su propia preservación y la de su clan. A medida que las frustraciones en este plano de satisfacción sexual y amor ocurrieron, más enfermedades aparecieron y en formas más complicadas. Entonces la frustración surgió de la mala utilización de lo que se había logrado previamente. Establecer nuestro derecho de tener un hogar fue un logro, pero nos volvimos codiciosos y, por ejemplo, comenzamos a querer una segunda o incluso tercera casa. Tal codicia no es saludable y crea enfermedad. Algunas personas caen presas con la idea de que necesitan más de una pareja. La profunda satisfacción que nace de una relación con una pareja exclusiva se dio en favor de solo un placer superficial, de contacto físico con cualquier persona que apareciera.
Entonces la enfermedad comenzó a ocurrir de profundas alteraciones que no pudieron ser controladas por nuestra mente lógica. Como la frustración por nuestra autopreservación y necesidades sexuales son minimizadas, el conflicto espiritual toma un rol mayor. Una persona tiene que superar sus ansiedades e inseguridades de una manera significativa antes que un conflicto espiritual se convierta en un asunto. Tendrá que superar ciertas necesidades y deseos, por ejemplo, exceso de sexo, casas o posesiones extras, etc. Subsecuentemente, toma conciencia de una falta de sentido de realización. Hoy nos enfrentamos a una crisis, la cual existe primordialmente en el plano espiritual. Muchos de mis pacientes están confrontando algún tipo de dilema espiritual. El concepto de cura. Antes de delinear los obstáculos al tratamiento homeopático, consideremos el concepto de cura. En otras palabras, aquellas cosas que permanecen y no cambian en nosotros y aquellas que pueden cambiar y ser curadas. De acuerdo a mi entendimiento, los seres humanos están compuestos de dos elementos básicos, por decirlo de una forma simplista: el núcleo central del hombre, la esencia espiritual, la cual no puede ser cambiada por tratamiento, y el aspecto más externo, su componente mental, emocional, físico, que puede ser afectado por la enfermedad y el tratamiento. Para mayor explicación, el núcleo de un hombre consiste en su más íntimo ser, y esto es único a la experiencia de la vida de una persona. Es lo que usualmente llamamos personalidad de cada uno de nosotros, la cual es única en su más profundo sentido y no puede ser cambiada. En otras palabras, el medio ambiente de una persona, frustraciones, éxitos, etc., no determinan este núcleo de valores y aspiraciones. Los aspectos más externos del hombre son aquellos que han sido descritos antes como los tres planos: mental, emocional y físico. El plano mental corresponde a la mente lógica y las capacidades de discriminación, memoria, pensamiento abstracto, la creatividad, análisis, etc. En cuanto a las cualidades más importantes de la mente, por cada cualidad positiva hay también una contraparte negativa, y todo el mundo posee diferentes cualidades positivas y negativas. Del mismo modo, el plano emocional se compone de los contrarios: el amor y el odio, la felicidad y la tristeza, la ecuanimidad y el enojo, etc. Esto es, por suerte o por desgracia, la naturaleza humana de nuestro organismo, que posee tanto cualidades positivas como negativas. Este hecho no es más que un reflejo de la innegable incorporación de la idea de muerte dentro del cuerpo vivo. Nuestro organismo se compone de tres planos distintos: mental, emocional y físico, que están conectados a través de la acción del mecanismo de defensa, que en la homeopatía llamamos la fuerza vital. El mecanismo de defensa y su debilidad o fuerza determinará en qué plano la sintomatología aparecerá después de una cierta cantidad de estrés. En el plano mental, espiritual, uno ve cualidades positivas cambiar a negativas con la aparición de la enfermedad, y lo mismo es cierto para el plano emocional. La confianza cambia a la desconfianza, la felicidad a la tristeza, la calma a la irritabilidad o enojo, etc. Cuando uno estudia la materia médica, uno debe concentrarse en lo que un remedio puede cambiar en los tres planos. Es solo mediante la aplicación de la homeopatía, en este sentido general, que el potencial total de curación de nuestra metodología sanadora se puede realizar. Los conflictos de la gente del pasado, hace 150 años, no eran ni numerosos o tan intensos como los conflictos de hoy, especialmente en relación con el plano espiritual. En esa época, el efecto era principalmente sobre el plano físico. Nacemos con la capacidad de expresar nuestros deseos y propósitos centrales de manera armoniosa para lograr el más alto propósito en la vida. Sin embargo, mientras nuestro organismo externo acumula cualidades negativas de la mente y la emoción, mientras nos volvemos personas con minusvalía, nuestra habilidad para expresar nuestros deseos centrales básicos de la forma más alta posible se deteriora.
La enfermedad es entonces inducida conteniendo aquellas cualidades negativas y la consecuencia es que la gente pierde su dirección en la vida. La homeopatía nos permite restaurar el más alto potencial de un paciente, tal como existía en el momento del nacimiento. No puede intervenir más allá de ese punto y cambiar la personalidad. Hahnemann ha identificado de manera similar los beneficios de una buena salud en el parágrafo 9 del Organón. En el estado de salud del hombre, la fuerza vital espiritual, autocrática, que dinámicamente anima el cuerpo material, organismo, gobierna con poder ilimitado y conserva todas las partes del organismo en admirable y armoniosa operación vital, tanto respecto a las sensaciones como a las funciones, de modo que el espíritu, dotado de razón, que reside en nosotros, puede emplear libremente estos instrumentos vivos y sanos para los más altos fines de nuestra existencia. Es interesante observar que con frecuencia, después de que un buen remedio homeopático ha sido prescrito, los pacientes experimentan una gran sensación de libertad y felicidad inicialmente por unos pocos días. Esta sensación extremadamente placentera siempre pasa. Sin embargo, nos permite entrever de lo que es posible cuando nos olvidamos de nuestra idea egoísta y transformamos las cualidades negativas en positivas. Este estado en el cual estamos en contacto con nuestro verdadero ser no puede mantenerse sin una gran cantidad de trabajo interior. Consideramos ahora los obstáculos para el éxito del tratamiento homeopático que pueden existir en los tres planos, comenzando por el plano físico. Por obstáculos me refiero a que después de que el remedio indicado se ha dado, los resultados previstos no se han obtenido. Esto puede ser causado por un bloqueo, que aunque no se ve comúnmente, afecta a un 7 o 10% de los casos. Obstáculos al tratamiento homeopático. 1. Bloqueos físicos. A. Obstáculos mecánicos. Obstáculos mecánicos o estructurales dificultan el tratamiento homeopático. El siguiente es un ejemplo de un caso bloqueado. Un paciente se queja de dolor ciático constante y severo. Colosintis parece ser el remedio indicado. Se prescribe. Solo funciona brevemente por unos minutos o una hora al menos. Otro remedio se da sin efecto y luego otro en vano. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una hernia de disco que el cuerpo no es capaz de reparar por sí mismo. Los dolores de la ciática resultan de la presión mecánica sobre el nervio. Aquí la tracción o la cirugía se indican. Otras medidas son necesarias además del remedio. Dislocaciones vertebrales pueden requerir otras disciplinas médicas en vez de homeopatía, como la quiropráctica o manipulación osteopática. Del mismo modo, algunos tumores pueden producir sintomatología porque hacen presión sobre los otros órganos corporales u otra estructura corporal y requieran cirugía para mejorar. Naturalmente, la administración del remedio homeopático correcto puede minimizar la necesidad de cirugía. Después de aliviar la perturbación mecánica, uno puede prescribir los medicamentos homeopáticos con efecto. Como una nota aquí, si hay una astilla en el dedo, por supuesto, debe de quitarla antes de esperar una cura. Un vendaje muy apretado puede provocar síntomas y no es necesario un remedio simplemente soltar la venda. Aunque estos ejemplos pueden parecer muy simplistas u obvios, algunas veces escapan a nuestra atención. B. Obstáculos químicos. Bloqueos químicos se pueden encontrar en pacientes que toman drogas recreacionales o drogas medicamentosas, en los que beben café o alcohol en grandes cantidades y o con regularidad. El efecto del remedio homeopático en los que estén tomando tales drogas como el café o la marihuana, etc., será mucho más breve de lo esperado o no será aparente del todo. Véase Antídotos al tratamiento homeopático, página 58. Romper hábitos, tales como beber mucho café o alcohol en exceso, puede ser muy difícil de quitar y dejar las drogas recreativas, especialmente drogas como la heroína, la cocaína, etc., es lo más difícil.
Cuando el remedio homeopático correcto se toma, un estado de sensible equilibrio en el individuo comienza a restablecerse por sí mismo. Este es un estado susceptible con un delicado equilibrio. En este estado aún hay influencia leve como lo que es un químico puede causar una recaída. Es insignificante si se bebe 1 o 5 cafés. El estado crónico eventualmente recaerá. Recuerdo el cuadro de un estudiante que padecía neuralgia intercostal. Sus dolores venían entre 10 y 11 en punto, y tenía dolor severo al lado izquierdo. Se le dio natrium muriático en 1 m con una grabación inicial, estando bien durante unos pocos días, hasta que de repente la condición regresó. Repetí natrium muriático en 1 m y lo mismo sucedió. No pude encontrar ninguna influencia que antidotara, excepto que él estaba usando pasta de dientes con menta. Yo le pedí que dejara de usar la pasta de dientes. Después de repetir natrium muriaticum por tercera vez, el caso fue curado permanentemente. Desde entonces, no permitimos el uso de mento-mentol en los casos de natrium muriaticum. Todos los medicamentos alopáticos son capaces de prevenir la acción homeopática. Sin embargo, fármacos profundos como la cortisona, antibióticos y las hormonas pueden ser especialmente problemáticos. La práctica de dar medicina alopática junto con homeopática solo conduce a la confusión y a resultados magros y temporales. Las drogas que forman hábito, como el Valium, pueden causar problemas también y son vistas como una salida fácil para el paciente. Los pacientes tratados con fármacos tienden a volver a ellos con el tiempo una y otra vez cuando el malestar no se quita inmediatamente con la medicina homeopática. Necesitan constante apoyo del médico para reemplazar el efecto que les falta. Las peores drogas de todas son los corticoides y la quimioterapia. Finalmente, solo medicamentos de reemplazo como la insulina o tiroxina no interfieren con los remedios homeopáticos. C. Obstáculos debidos al uso previo de drogas o a enfermedades infecciosas agudas. En estos casos, donde el remedio bien seleccionado falla al actuar, debe considerarse la posibilidad de que un obstáculo para curar sea creado por algunas drogas que el paciente haya tomado en el pasado o por una severa enfermedad aguda infecciosa en el pasado. Tales casos pueden requerir un ISODE o NOSODE antes que cualquier respuesta al tratamiento pueda ser vista. Un químico que ha sido previamente ingerido por varios años puede provocar una perturbación que actúa como una barrera para el tratamiento. El químico puede imprimir una tendencia hacia una enfermedad crónica en el organismo y el tratamiento no será eficaz hasta que esa capa haya sido antidotada. Por ejemplo, alguien que ha tomado una gran cantidad de penicilina, estreptomicina o quinina en el pasado y quien ha sufrido una alteración de la salud desde entonces, puede ser muy resistente a la mejor prescripción. Él podría parecer ser un caso de sulfur, pero no responde a este u otros remedios comunes. Un caso como este solo responde al tratamiento después de que la penicilina o la estreptomicina han sido dinamizadas para antidotar el efecto del antibiótico prescrito. Después de dinamizada la prescripción de antibióticos, este debe abrir el caso. Puede haber un alivio sustancial de muchos de los síntomas y el caso comenzará a estar más claro y sulfur o algún otro medicamento indicado ahora actuará curativamente. Otro ejemplo del mismo fenómeno podría verse en un caso grave de asma. Puede intentar tratar el caso cuidadosamente sin efecto. Entonces la persona dice, tengo asma desde que tenía la gripe, así que una dosis de Influencinum 200 se debe de prescribir y de ahí en adelante hay una mejoría y eventualmente una cura. D. Daño permanente de órganos. En casos donde las personas sufren daño permanente de un órgano, los síntomas tales como dolor, infecciones frecuentes, etc., pueden mejorarse aunque el daño o la deformidad física o estructural no se puedan corregir. Síndrome de Down
es un ejemplo donde existe la posibilidad de una cura completa. El retraso no puede ser corregido y la persona nunca será normal. En general, los niños con dificultades de aprendizaje dan al prescriptor muy poco espacio con el que trabajar. Algunas mejoras, sin embargo, se pueden lograr de acuerdo a su condición general. La patología profunda y avanzada puede ser un verdadero obstáculo a la terapia, y ahora sabemos que podemos hacer muy poco para curar dichos casos y solo la paliación parcial es posible. Aquí me refiero a condiciones tales como enfermedades neuromusculares, como la enfermedad de Parkinson, severa patología mental, enfermedades sistémicas, casos viejos de epilepsia asociada con muchas drogas y finalmente severos problemas cardíacos. La esclerosis múltiple lleva a la destrucción permanente de la vaina de mielina que no se puede revertir. Al comienzo de un estado inflamatorio que aún no ha llevado a la destrucción, el tratamiento homeopático puede revertir la condición totalmente. Después de 6 a 10 años, cuando ha intervenido una parálisis permanente, la esclerosis múltiple no puede ser totalmente curada. El tratamiento homeopático puede ser efectivo en esas condiciones, pero solo en la medida en que los efectos de la más reciente exacerbación pueden ser anticipados. El daño que precede al tratamiento no puede ser revertido. Otro ejemplo de esto es el tratamiento de un caso de artritis reumatoide durante 15 años. La artrosis se ha producido, las articulaciones se deforman y la inflamación persiste. No se puede esperar que el daño reflejado en la deformidad de las articulaciones se revierta como consecuencia del tratamiento homeopático. Lo que se puede lograr es detener el curso, pero no revertirlo. Además, las pruebas previas de laboratorio positivas para la tasa de sedimentación, factor reumatoide, etc., se pueden revertir a los valores normales. Sin embargo, al inicio del tratamiento, los valores del laboratorio pueden elevarse bastante, ya que el dolor ha disminuido, los valores se normalizan después. En casos muy avanzados de arteriosclerosis, no es realista esperar que la elasticidad normal del sistema vascular sea restaurada. El vitiligo de larga duración será permanente, a menos que se haya desarrollado durante los últimos 6 meses a un año. Los casos más crónicos no pueden ser curados, solo de detenerse. También los casos de la parálisis cerebral infantil y autismo muestran solo respuestas leves a la homeopatía. Cataratas patológicas en personas más jóvenes se pueden curar, pero las asociadas a las enfermedades degenerativas en ancianos tienen poca respuesta. Los homeópatas practicantes deben ser conscientes de estos límites de curabilidad y deben de ser capaces de proporcionar una información precisa del pronóstico del paciente. Casos de personas que sufren debilidad física general indefinida. Las quejas de debilidad general asociadas con una pobreza de síntomas son indicativos de un mecanismo de defensa muy comprometido. Véase observación 11. Mejoría temporal sin agravación inicial y total recaída después de un mes. Página 112. En estos casos, no hay síntomas que nos puedan guiar al remedio correcto. Estos casos ocurren también como resultado de un largo tratamiento homeopático incorrecto, donde demasiados remedios han sido tomados por un largo periodo. Esto también puede ocurrir cuando se combinan terapias. En lugar de mejorar la salud del paciente, ella se queda con un omnipresente sentido de debilidad. Es probable que el paciente que dice que ha tenido dolores en el pasado desaparezcan, pero en su lugar quede muy debilitado. Este escenario indica que la enfermedad está ahora en un nivel más profundo, y estos casos son muy difíciles de tratar. El mejor curso a tomar en estos casos es no prescribir nada y detener cualquier remedio en este que esté tomando. Entonces, si es posible, espere algún síntoma recurrente. En estos pacientes, después de que el remedio más adecuado ha sido prescrito, por lo general solo hay una ligera reacción beneficiosa y frecuentemente no hay reacción evidente en las primeras etapas. Sin embargo, cuando hay por lo menos un ligero cambio positivo, es importante esperar el mayor tiempo posible y evitar la prescripción de un remedio prematuramente. Véase la observación 13, sin cambios en el caso, página 116.
Espere a que aparezca un nuevo patrón. Algunos síntomas, dolor, malestar, etc. Estos casos requieren por lo general una gran cantidad de tiempo antes de que una marcada mejoría aparezca, quizá tanto como 4 o 5 años. Si en dicho caso hay una debilidad heredada de un órgano, ese órgano bien puede comenzar a tener una limitada funcionalidad, mientras que el organismo general se hace más fuerte. Si el paciente se queja de tal debilidad imprecisa y no está tomando medicamentos homeopáticos, probablemente ha llegado a tal condición como consecuencia de tomar muchas drogas alopáticas. Sería apropiado aquí comentar sobre el mecanismo de defensa humano. Los síntomas, cuando son pronunciados, representan un esfuerzo adaptativo de defensa del organismo. A pesar de que pueden producir sufrimiento, no obstante son mecanismos de protección, por lo cual, cuando tales mecanismos son despojados de una persona como resultado por lo general de drogas alopáticas, lo que permanece como una expresión de la perturbación de la fuerza vital es la debilidad. El SIDA es una buena ilustración de este fenómeno. Los casos de SIDA son muy difíciles de tratar porque la molestia que prevalece es la debilidad y las defensas han sido sobacadas por haber frecuentes prescripciones de antibióticos, etc. F. Obstáculos miasmáticos. Los obstáculos miasmáticos se dan en las personas que padecen afecciones miasmáticas múltiples y pesadas, que fueron complicándose aún más por las vacunas y el uso prolongado de antibióticos o corticosteroides.